La entrada y salida de información es el componente fundamental de un ordenador que se encarga de permitir su interacción con el mundo exterior. Si un ordenador no dispusiera de esta información de entrada y salida, sería totalmente inútil. Solamente dependería de la potencia de su procesador y la cantidad de memoria, pues no podría realizar ninguna tarea que debiera manifestar fuera de sus circuitos electrónicos. De la misma forma que se justifica esta necesidad, se explica la variedad de la entrada y salida de información y de ahí su problemática. Y es que el mundo exterior, lejos de ser de la misma naturaleza electrónica que los circuitos del ordenador, se caracteriza por su variedad y rápida evolución. La entrada y salida de la información debe ser capaz de relacionarse con este mundo diverso y a la vez con los dispositivos electrónicos del ordenador. En un video anterior les había comentado acerca del esquema de un ordenador, sin embargo repasemos de manera breve y rápida este punto. En primera instancia tenemos la unidad de entrada, que es aquella que permite la introducción de información en el ordenador, y que a su vez existen dos tipos de dispositivos que componen esta característica. Lo primero, aquellos dispositivos que convierten los datos en un formato capaz de ser interpretado por el ordenador, como por ejemplo el teclado. Y en segunda instancia están los dispositivos que permiten la entrada directa de la información en el computador, como por ejemplo un escáner. Como segundo componente fundamental del ordenador tenemos la unidad de almacenamiento, lo cual es un dispositivo donde se almacenan los datos y los programas para procesarlos. También está conformada por la unidad aritmética lógica, la cual es la parte encargada de procesar los datos. Las operaciones que realiza son de tipo aritmético, es decir, suma, resta, multiplicación y división, y también de tipo lógico, igual que mayor que o menor que. La unidad de control es aquella que dirige la ejecución del programa y controla tanto el movimiento entre memoria y la unidad aritmética lógica, como las señales que circulan entre la unidad de procesamiento central y los periféricos. También tenemos la unidad de salida, la cual es la que presenta al usuario los datos ya elaborados que se encuentran en la memoria del ordenador, como por ejemplo tenemos la pantalla y la impresora. Y por último tenemos la unidad de procesamiento central, la cual está compuesta por la unidad aritmética lógica y la memoria principal. Los dispositivos de entrada y salida forman junto con la CPU y la memoria los elementos más importantes del computador, ya que uno de sus objetivos principales es la eficiencia en las operaciones de entrada y salida, minimizando así el trabajo a realizar por la CPU. Son también llamados periféricos de computadora o periféricos de entrada y salida porque están separados de la unidad central de procesamiento. Los dispositivos de entrada son aquellos equipos encargados de introducir datos en la memoria central del computador para su posterior tratamiento. A través de ellos se transforma la información de entrada en señales eléctricas. Los dispositivos de salida son los equipos que presentan la información al usuario de forma comprensible, ya sea a través de imágenes, textos, sonidos o táctil. Estos realizan la función de extraer datos de la memoria central hacia el exterior. Veamos ahora las funciones implicadas en las operaciones de entrada y salida. Para que un computador pueda ejecutar un programa debe ser ubicado previamente en la memoria, junto con los datos sobre los que opera, y para ello debe existir una unidad funcional de entrada de información que la cual sea capaz de escribir en la memoria desde el exterior. Analógicamente, para conocer los resultados de la ejecución de los programas, los usuarios deberán poder leer el contenido de la memoria a través de otra unidad de salida de datos. La unidad de entrada y salida soporta estas funciones realizando la comunicación del computador con el mundo exterior. Entre los dispositivos periféricos que se pueden conectar a un computador se suelen clasificar en 4 grandes grupos. El primer grupo de ellos son los dispositivos de presentación de datos, es decir, que son dispositivos con los que interactúan los usuarios, portando datos entre estos y la máquina.
como por ejemplo podemos tener el ratón del computador, el teclado, la pantalla, impresora, entre otros. El segundo grupo son dispositivos de almacenamiento de datos, los cuales forman parte de la jerarquía de la memoria del computador, interactúan de forma autónoma con la máquina, aunque también sirven para el intercambio de datos con el usuario, por ejemplo los discos magnéticos. El tercer grupo de dispositivos son los dispositivos de comunicación con otros procesadores, los cuales permiten la comunicación con procesadores remotos a través de redes, por ejemplo las redes de área local o redes global. Y por último tenemos los grupos de dispositivos de adquisición de datos, los cuales permiten la comunicación con sensores y actuadores que operan de forma autónoma en el entorno del computador. En un periférico distinguimos habitualmente dos partes, una que es la parte mecánica y la otra es la parte electrónica. La parte mecánica hace funcionar los elementos principales que forman el periférico, como por ejemplo tenemos el motor para hacer girar un disco o mover el cabezal de una impresora, o bien sea el botón de un ratón o el láser de un dispositivo óptico. La parte electrónica nos permite, por una parte, generar las señales eléctricas para gestionar los elementos mecánicos y por otra parte, hacer la conversión de los datos provenientes del computador o señales eléctricas o al revés. La diferencia existente entre los dispositivos periféricos han hecho que la unidad de entrada y salida de un computador se organice en torno a dos tipos de elementos. Uno, los cuales soportan las características comunes a los dispositivos o que normalmente conocemos como módulos de entrada y salida, y otros que son los específicos para cada periférico, los cuales conocemos como controladores de dispositivos. Veamos ahora el módulo de entrada y salida. Este módulo de entrada y salida permite que el procesador gestione una amplia gama de dispositivos periféricos de una forma similar. De esta manera permite ocultar los detalles concretos de temporización, formatos de datos y principios físicos de funcionamiento. El módulo de entrada y salida se conecta con el procesador a través de un conjunto de líneas de datos, dirección y control, lo que normalmente conocemos como bus. Los datos que se transfieren se almacenan temporalmente en un registro de datos, y el estado del módulo se refleja en los bits de un registro de estado. El registro de control permite configurar y programar diferentes funciones en el módulo. Estos dos registros, ya sea el estado y control, pueden unificarse en uno solo en módulos simples. Y a su vez un módulo de entrada y salida dispone de la lógica específica para una conexión con uno o más dispositivos periféricos. Como segundo componente de la estructura del sistema de entrada y salida tenemos los controladores de dispositivos o los controladores de los periféricos, lo cual la estructura del controlador de un dispositivo tendrá que adaptarse en cada caso a las peculiaridades específicas del periférico. Unos tendrán que actuar sobre elementos electromecánicos, otros sobre elementos ópticos o magnéticos, o dependiendo de la singularidad del dispositivo. La conexión con el módulo de entrada y salida se realiza a través de señales de control, estado y de datos. Es la parte del controlador que homologa su comportamiento singular al esquema general de gestión de la entrada y la salida. Estas señales de control determinan la función que debe realizar el dispositivo, y la lógica de control asociada al dispositivo controla su operación en respuesta a las indicaciones del módulo de entrada y salida. Un transductor convierte las señales eléctricas asociadas a los datos a otra forma de energía, y además suele existir un buffer asociado al transductor para almacenar temporalmente el dato que se transfiere entre el módulo de entrada y salida y del dispositivo. En este punto analizaremos el estado de apartado, el diálogo de señales que de forma general tiene lugar entre el módulo de entrada y salida y el controlador de dispositivo en una transmisión de datos. Por una parte, en la salida de datos,
En el caso de que un dispositivo de salida, las líneas básicas que intervienen son la del bus de datos y dos de control, es decir, el dato válido y el dato aceptado. La primera indica al dispositivo la validez del dato presente en el bus de datos y es activada por el módulo de entrada y salida cuando se ha estabilizado el bus de datos con el valor de dato a transmitir. La segunda la activa el dispositivo periférico en respuesta a la lectura y procesamiento del dato y como respuesta a la disponibilidad para aceptar un nuevo dato. En el caso de un dispositivo de entrada, las líneas básicas que intervienen son la del bus de datos y dos de control, es decir, la petición de datos y el dato aceptado. La primera solicita al dispositivo un dato de entrada y es activada por el módulo de entrada y salida. La segunda la activa el dispositivo periférico cuando ha generado el dato y su valor es estable en el bus de datos. Con la activación de esta señal, el módulo de entrada y salida conoce la validez del dato en el bus y puede proceder a su carga en el registro de datos. En este punto conoceremos los mecanismos básicos de entrada y salida, o también conocidos como sincronización. Las diferencias de velocidad entre la CPU y los periféricos de entrada y salida y la no previsibilidad a tiempo de las respuestas de estos mismos hace necesario un mecanismo de sincronismo que permita coordinar adecuadamente las transferencias de datos entre ambas unidades. Para esto existen dos mecanismos básicos para sincronizar las operaciones de entrada y salida con las del CPU. Uno de ellos es la sincronización por programa, la cual es la más sencilla de implementar en un computador, más sin embargo presentan algunos inconvenientes, como por ejemplo la pérdida de tiempo, ya que el computador no realiza trabajo útil en el bucle de espera, impide la realización de tareas periódicas y también presenta dificultades para atender varios periféricos. También tenemos la sincronización por interrupción. A diferencia de la entrada y salida programada, el procesador tiene que esperar un tiempo considerable a que el módulo de entrada y salida esté preparado para realizar la operación. El procesador espera comprobando repetidamente el estado del módulo de entrada y salida, degradándose significativamente el rendimiento de la CPU. Para evitar este inconveniente se introdujo el sistema de interrupciones en los procesadores. Básicamente una interrupción viene determinada por la ocurrencia de una señal externa que provoca la bifurcación en una dirección específica de la memoria, interrumpiendo momentáneamente la ejecución del programa. Y a partir de esta dirección se encuentra la rutina de tratamiento que se encarga de realizar la operación de entrada y salida propiamente dicha, devolviendo después el control al punto de interrupción del programa. En este punto conoceremos la entrada y salida por acceso directo a la memoria. Cuando se tiene que transferir grandes cantidades de datos y a una elevada velocidad, es necesario disponer de una técnica que realice de forma más directa las transferencias entre la memoria y el dispositivo periférico, limitando al máximo la intervención de la CPU. Esta técnica se conoce con el nombre de acceso directo a la memoria. Básicamente se trata de un módulo con capacidad para leer y escribir directamente en la memoria todos aquellos datos procedentes y enviados desde o hacia los dispositivos periféricos. Para ello solicita la correspondiente petición a la CPU y antes de que la CPU conceda acceso a la memoria, pone el estado en alta impedancia de su conexión a los buses del sistema, lo que es equivalente a desconectarse a la memoria durante el tiempo que es gestionado por el acceso directo a la memoria. Cuando finaliza la operación de entrada y salida, el acceso directo a la memoria genera una interrupción y la CPU vuelve a tomar control de la memoria. De esta forma, la velocidad de transferencia solo estarán limitadas por el ancho de banda de la memoria. Se le llama microprocesador o simplemente un procesador al circuito integrado central de un sistema informático.
en donde se llevan a cabo las operaciones lógicas y aritméticas. También permite la ejecución de los programas desde el sistema operativo hacia el software de aplicación. Un microprocesador puede operar con una o más unidades de procesamiento central, constituidas cada una por registros de unidad de control, unidad aritmética lógica y una unidad de cálculo en coma flotante. Asimismo, se halla generalmente conectado mediante un zócalo a la placa base de la tarjeta madre, junto con un sistema disipador de calor que conforman ciertos materiales de disipación térmica y un fan cooler o un ventilador interno. En este punto veremos los tipos de microprocesadores o su clasificación, y aunque no existe una definición propia o única para este punto, trataremos de dividirlos teniendo algunos aspectos en consideración. Uno de ellos puede ser el modelo o el fabricante de los microprocesadores. En este caso, los dos fabricantes primordiales de microprocesadores para computadoras son AMD e Intel, y cada fabricante dispone de su propio etiquetado, el cual permite identificar muchos datos relacionados con el tipo de procesador. Otro aspecto a considerar es el número de núcleos que posee un microprocesador. Estos pueden ser mononúcleo o multinúcleo. El procesador mononúcleo solamente es diseñado con un núcleo, y el multinúcleo posee varios procesadores. La ventaja de tener varios procesadores es que se pueden realizar diferentes tareas a la vez y se evitan los cuellos de botellas que se pueden producir en los procesadores de un solo núcleo. Otro aspecto a considerar para la clasificación de los microprocesadores es según el tipo de instrucción que utilizan estos mismos. Un tipo de instrucción es la denominada o el acrónimo CISC, y el otro tipo de instrucción es el RISC. Para este primer tipo de instrucción, CISC, utiliza muchas instrucciones complejas y lentas, y para las instrucciones RISC dividen cada tarea en subtareas más simples y utilizan pocas instrucciones sencillas y rápidas, por lo que son más baratos y eficientes. Actualmente la mayoría de los microprocesadores emplean tecnologías híbridas que disponen de lo mejor de cada una de las dos opciones. Por último, podemos clasificar a los microprocesadores según el zócalo en el cual es instalado. El zócalo es el lugar en el que se inserta el microprocesador, y según el encapsulamiento los más utilizados son los siguientes: el PGA, en el cual el microprocesador tiene pequeños pines metálicos que encajan en el zócalo, y este es utilizado por la empresa AMD. También se encuentra la tecnología BGA, en el cual el microprocesador tiene unas bolitas o unos puntos que se sueldan directamente en la placa base, por lo tanto no hace falta un socket y se simplifican los costes. Debido a ese reducido tamaño se puede utilizar en la fabricación de smartphones y portátiles también. Y por último tenemos la tecnología LGA, en el cual los pines se encuentran en el socket. Por este motivo los sockets que admiten encapsulado LGA son más débiles que los PGA. En este punto conoceremos cuáles son las características de un microprocesador, y hay que tener en cuenta o tener conocimiento acerca de cuáles son los elementos que lo componen y las características de los microprocesadores para el momento de adquirir uno se ajuste más a los requerimientos que nosotros solicitamos. Una de las características son los bits del microprocesador. Estos hacen referencia al sistema operativo, software, driver y tipo de el CPU, que comparten la misma arquitectura. Podemos encontrar generalmente de 32 bits y 64 bits. Otra característica a tener en cuenta es la frecuencia del reloj, la cual hace referencia a la velocidad que posee el reloj dentro de nuestro procesador. La potencia que posee se mide en megahertz o gigahertz. Mientras más alto es esta velocidad,
el procesador tiene mucho mayor capacidad para procesar la información. Otra característica es el núcleo del procesador o la cantidad de núcleo del procesador. Este se encarga de llevar a cabo simultáneamente las actividades que se ejecutan en el equipo sin que trabaje forzadamente. Se puede encontrar en Intel o AMD desde 2 a 64 núcleos. La selección de esta característica dependerá del uso que deseemos dar a nuestro PC. Otra característica a tener en cuenta es el zócalo, que se compone de un tipo de conector que cuenta con pines y permite conectar el procesador a la placa base. Es de suma importancia que se compruebe previamente antes de comprar un procesador, ya que se debe observar que sea compatible con la tarjeta madre. Otra característica a tener en cuenta es la memoria caché. Es bueno conocer que el caché es el procesador a elegir. La memoria caché es aquella que permite aliviar a la memoria RAM en su trabajo de recordar las tareas realizadas frecuentemente. Otra característica que debemos tener en cuenta es el número de hilos del microprocesador. Su objetivo es poder desempeñar procesos pesados sin que el rendimiento del equipo se vea afectado, y dentro de cada núcleo se pueden encontrar estos hilos. Y entre otras características a tener en cuenta tenemos los gráficos integrados. Algunos procesadores actuales cuentan con la unidad de procesamiento de gráficos integradas en estos mismos, y puede variar dependiendo del fabricante y generación del procesador. A continuación les dejo un cuadro comparativo donde podrán evidenciar algunas de las diferencias o similitudes más importantes entre los dos fabricantes de procesadores más importantes que hay en la actualidad en el mercado. El microprocesador es el circuito integrado de un sistema de cómputo que ejecuta programas, desde el sistema operativo hasta aplicaciones de usuario. Análogamente, puede ser considerado como el cerebro del sistema de cómputo. Un microprocesador está constituido por millones de transistores que componen los módulos internos. Estos son: unidad de control, lee, decodifica y ejecuta programas que se encuentran en la memoria principal. Algunos de sus componentes son: decodificador, contador de programa. Unidad de proceso. Realiza operaciones aritméticas y lógicas con números enteros y decimales. Algunos de sus componentes son: ALU, unidad aritmético-lógica. Acumulador, registro. Bus de entrada y salida. Es el cableado por donde el procesador se comunica con los periféricos y dispositivos internos de la tarjeta madre. Memoria principal. Almacena el programa que se va a ejecutar. El reloj. Genera un tren de pulsos que sincroniza los diferentes procedimientos para la ejecución de programas. La frecuencia de reloj se mide en Hz, que es el número de oscilaciones en un segundo.
La frecuencia de reloj del microprocesador está en el orden de los gigahertz, lo que significa que un reloj de 5 GHz puede oscilar 5.000 millones de veces en un segundo. Por lo tanto, entre mayor sea la frecuencia de reloj, más rápido será el microprocesador. Cuando se ejecuta un programa, se carga en la memoria principal las instrucciones para que el procesador las vaya ejecutando. Después, la unidad de control lee la primera instrucción de la memoria. La instrucción se convierte al lenguaje máquina en el decodificador y se ejecuta. Si la instrucción es una operación aritmética o una comparación, se procesa en la ALU y el resultado se guarda en el acumulador. El contador de programas se incrementa en 1 y la unidad de control lee la siguiente instrucción. Los resultados se transmiten por el bus de entradas y salidas a los diferentes periféricos. Por ejemplo, el sistema operativo siempre está corriendo el programa de la ubicación del puntero en pantalla. El mouse lo único que hace es indicarle al microprocesador si se movió en los ejes X o Y. Así es como se realiza. La unidad de control ejecuta la instrucción de preguntar por la posición actual del mouse. Después, ejecuta la instrucción de comparar en la ALU la posición con la posición anterior del mouse. Si la posición es diferente en pantalla, el puntero actualiza su nueva posición. El procesador hace este procedimiento millones de veces en un segundo, por lo que el movimiento del puntero es muy fluido a simple vista. La cantidad de instrucciones que puede ejecutar el procesador va directamente relacionada con la frecuencia del reloj. Un microprocesador es una máquina secuencial, lo que significa que no puede ejecutar más de una instrucción al mismo tiempo. Para solucionarlo, agregaron más de un procesador a los chips haciéndolos multinúcleo. Cada uno de estos núcleos tiene su unidad de control y de proceso, compartiendo con los demás los buses de comunicación. Un núcleo ejecuta una instrucción en el mismo ciclo de reloj, lo cual se traduce en incremento de velocidad. A diferencia de los núcleos físicos, los lógicos son resultados de la optimización y la programación. No existen físicamente, solo se trata de hacerle creer al sistema que un solo núcleo físico puede ser dos. Esto conlleva una disminución de velocidad de ejecución de cada núcleo físico, pero se ve compensada con la capacidad de que cada uno de ellos pueda ejecutar dos tareas al mismo tiempo. A cada instrucción que se pueda procesar al mismo tiempo en el chip del microprocesador se le llama hilo o threads.